Buenas tardes, licenciadas y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y las integrantes somos Linda Díaz, Jessica Gómez y Valerie Suazo. El día de hoy les vamos a hablar acerca del enfoque cualitativo. ¿Qué es el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social. Es un proceso de conquista, construcción, comprobación teórica desde una perspectiva holística, ya que se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. Los objetivos. Los objetivos del enfoque cualitativo se pueden dividir en 5 grupos, que son: el primero, adoptar una actitud abierta al aprendizaje. El segundo, detectar los procedimientos que exige cada momento. Tercero, presentar una visión detallada. Cuarto, centrarse en el individuo. Y quinto, comprender las circunstancias del entorno. ¿Cuáles son las características? Las características del enfoque cualitativo son: uno, el proceso cualitativo es en espiral o circular, en el sentido de que las etapas interactúan y no siguen una secuencia rigurosa. Este ha sido empleado en las disciplinas humanísticas. Se guía por áreas o temas significativos de la investigación. Puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. También se basa más en una lógica y un proceso inductivo. Esto quiere decir que se basa en explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas que van de lo particular a lo general. No se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se van recabando más datos. La recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, los aspectos subjetivos. Utiliza la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de las experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades para recolectar datos e interpreta lo que va captando activamente. Las herramientas utilizadas en el enfoque cualitativo. Algunas herramientas son: número 1, las entrevistas, que pueden ser sesiones en profundidad estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas con el investigador y un participante. Número 2, los grupos focales, donde varios participantes debaten un tema en particular o un conjunto de preguntas. Los investigadores pueden ser facilitadores u observadores. Número 3, la observación, que puede ser in situ, en contexto o de juego de roles. Número 4, el análisis de documentos, que son preguntas o informes. Y el número 5, historia, donde los sujetos cuentan oralmente experiencias o recuerdos al investigador. Ahora los dejo con mi compañera Linda. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Linda, la siguiente diapositiva. Voy a hablarles sobre la ventaja de una investigación cualitativa. Aquí vamos a encontrar algunas ventajas de la investigación que nos van a ayudar a definir si es el tipo de investigación que necesitamos realizar en un próximo proyecto. La investigación cualitativa no requiere ningún plan ni diseño estricto, es decir, esto le da al investigador la libertad de dejar que el estudio se lleve a cabo de una manera muy natural, sin forzarla ni estar planeando algo constante, sino de que a lo que venga y ir apuntando y hacer nuestro informe o ensayo. Los investigadores obtienen datos más detallados. Este tipo de investigación se centra en el contexto y el significado social y en cómo afecta a los individuos, lo cual es particularmente beneficioso en las ciencias sociales. Es decir, tenemos una mayor
ampliación de respuestas para así centrar ciertos grupos a diferentes problemas. Permite una mayor libertad de expresión, es a lo que decía. Tenemos mayor respuesta, tenemos más facilidad de expresarnos y no son preguntas cerradas. Es encuestando, se siente más libre para dar una respuesta auténtica, ya que no está influenciado por un grupo, es individual. Por ejemplo, este tipo de estudio es ideal para tratar temas delicados o simplemente para preservar el anonimato. El administrador puede gestionar cuándo los encuestados pueden intervenir. Puede comenzar un debate con los participantes usando elementos como fotos, videos y audios. Por ejemplo, se puede hacer al momento de hacer las preguntas o iniciar la conversación para tener la libertad y que sea natural, como ya habíamos dicho, eh, ver ciertas imágenes, qué opina de este video, qué opina de esta imagen o qué opina de este audio. Siguiente. Tenemos algunas desventajas. Los investigadores deben tener en cuenta las limitaciones prácticas y teóricas de la investigación cualitativa, que suele ser falta de fiabilidad. El entorno del mundo real a menudo hace que la investigación cualitativa no sea fiable, debido a los factores no controlados que afectan los datos. En este caso podemos tener de que de un 100%, un 40% no sea totalmente sincero y tenemos ese 60% que sí habló con la verdad, pero todavía tenemos una duda. La subjetividad que, debido al papel principal del investigador en el análisis y la interpretación de los datos, la investigación cualitativa no puede reproducirse en otros ámbitos y contextos, además de que depende de gran medida de lo que el investigador logre observar, registrar y analizar. Por eso, cuando tenemos muchas respuestas amplias o diferentes datos de ciertas personas, el investigador tiene que tener un buen análisis para hacerlo algo concreto, algo entendible, algo que se pueda manejar y que no sea abrumador para el investigador o la persona que se le va a dar el estudio. La generalización limitada. Este tipo de investigación suele realizarse en grupos pequeños para obtener datos ricos, pero muy específicos a un contexto. A pesar de los rigurosos procedimientos de análisis, es difícil sacar conclusiones generalizadas porque los datos pueden estar sesgados y no ser representativos de la población general. Por ende, un ejemplo, lo que hable Jessica o lo que hable Valerie no significa que no pueda representar a la mayoría de personas, aún así siendo una investigación con gran amplitud. Siguiente. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa son las siguientes. Aunque la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa permite recolectar información, porque las dos nos permiten recolectar información, sus métodos tienen características muy peculiares. Estas son algunas de las diferencias. La investigación cuantitativa es un proceso estadístico que permite llegar a una conclusión a través de la recolección de datos cuantificables. Preguntas cerradas. ¿Cuántas personas dijeron sí? ¿Cuántas personas dijeron no? Por ejemplo, ¿qué prefiere usted? ¿Esto o esto? ¿Verde o azul? Etcétera. Para concluir un proceso, como por ejemplo opiniones o emociones. Si se siente feliz con esto, del 1 al 10. Si 5 es el medio y 3 es el más bajo y 10 es el más alto, se hace eso. Eso es cuantificable. En cambio, en la cualitativa tenemos preguntas abiertas, por ende hacer el análisis puede ser un poquito más tedioso, pero sí es posible. Otra de las diferencias en que la investigación cualitativa es tipo explorativa. Su objetivo es explicar las causas por las que se ocurre un fenómeno, por lo que se enfoca en obtener información utilizando preguntas donde el público objetivo responda libremente. En cambio, la cuantitativa es sistemática, es decir, que se enfoca en crear preguntas específicas.
La investigación cualitativa se centra en recolectar información donde se puedan obtener datos claves. A diferencia de la investigación cuantitativa, es un poco más limitada y se enfoca en producir datos estadísticos que sirvan para tomar decisiones. Aquí podemos ver que en la cualitativa, como tenemos la mayoría de respuestas y hay más libertad en poder expresarnos, es como analizar qué está pasando, cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones. Pero al momento de ser cuantitativa, siento de que se puede hacer primero la cualitativa para después hacer la cuantitativa cuando ya se tengan cierto tipo de decisiones que se pueden tomar y cuál es la mejor decisión a tomar entre ese problema o una situación o algo que se quiera decidir. Siguiente. Aquí tengo una imagen, una tablita, donde podemos ver las diferencias. En la cualitativa es de carácter exploratorio y la cuantitativa se utiliza para cuantificar un problema mediante la generación de datos numéricos. Puede ser transformados en información estadística. En la cualitativa es un tipo de investigación que ayuda a desarrollar ideas e hipótesis, unas posibles causas. En la cuantitativa se utiliza datos medibles para descubrir patrones que se presentan en la investigación. Cuántas personas dijeron que les gustaba más el negro y cuántas personas dijeron que les gustaba más el rojo y cuántas personas dijeron que les gustaba más el azul. El tamaño de la muestra es más pequeño en la cualitativa, ya que el método de recopilación de datos se basa en la interacción personal. El investigador interactúa con la persona que nos va a ayudar a realizar la investigación. El tamaño de la muestra es mayor en comparación a la otra, ¿verdad? Y la recolección de datos se puede realizar regularmente encuestas. Esas encuestas que a veces algunos nos mandan de Google o que va uno y por favor lléname esta encuesta. De esa manera, ahora se hace de manera virtual para hacer un proceso mucho más fácil y tener recolección de datos y hacer, Google ya nos tira la estadística y no estar con papeleo y estar en esa situación de que podemos llegar a perder tiempo valioso. Listo. Ahora les dejo con mi compañera Jessica. Buenas noches a todo esto. Mi nombre es Jessica. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo realizar una investigación sobre el enfoque cualitativo. Realizar una investigación utilizando este enfoque implica varios pasos fundamentales que trataremos de abordar en cada uno de ellos en esta presentación. Siguiente. Número 1. La definición del tema de investigación. Elegir un tema de investigación que sea de interés y apropiado para un enfoque cualitativo es asegurarse de que el tema sea lo suficientemente amplio como para explorar a profundidad, pero también lo suficientemente específico para que sea manejable. Como ya nos decía la compañera, era una cierta cantidad de personas, un tanteo o un muestreo, y tenemos que buscar un tema que sea de interés o de atracción para todas las personas, pero que pueda ser contable. La siguiente. 2. La revisión de la literatura. Investigar la literatura académica relacionada con el tema elegido. Para comprender el contexto, identificar lagunas en el conocimiento y conocer las teorías o los enfoques anteriores. Basarse prácticamente en el cómo, basarse en anteriores investigaciones que ya fueron realizadas y comparar en qué fallaron, en qué fueron buenas y malas ideas, ir aprendiendo de los errores y ir mejorando con ellas. La siguiente presentación, por favor. 3. El diseño de la investigación. Definir los objetivos de la investigación y las preguntas de la investigación que se desean responder. Ya decíamos que eran preguntas cerradas. Decidir qué tipo de datos cualitativos recopilaremos, por ejemplo, entrevistas, observaciones o análisis de contenido. Seleccionar una estrategia de muestreo apropiada para un estudio. El muestreo intencional, muestreo de bola de nieve, que es
ir, generar, por ejemplo, una encuesta de manera virtual, como ya lo decía la compañera Linda, y que se vaya esparciendo y así se va haciendo como una bola de nieve. Más y más gente la va contestando y se va teniendo un dato más exacto al tener una pequeña cantidad de personas, pero mayor a lo que se esperaba. Seleccionar una estrategia y determinar el número de participantes o casos que serán adecuados para el estudio o para la investigación en concreto. Planificar cómo se recopilarán los datos, si serán entrevistas, observaciones, participantes, grupos focales o análisis de un documental. La siguiente. 4. La recopilación de los datos. Lleva a cabo las entrevistas y observaciones u otras técnicas de recopilación de datos según el plan de estudio. En este caso, la más utilizada son las encuestas. Registrar los datos de manera sistemática y completa, tomando notas detalladas, grabando entrevistas o realizando transcripciones. Que esto ya nos lo explicaba la compañera. Ahora, gracias a la virtualidad, podemos hacerla de manera virtual. Más que todo con los teléfonos o con las computadoras, para que esto ya nos tire la estadística completa y no tener que estar con papeleo, como lo decía ella. La otra, por favor. 5. La presentación de los resultados. Informar sobre los hallazgos utilizando narrativas, citas y ejemplos ilustrativos. Presentar los resultados de manera clara y coherente en informes de la investigación, tesis, artículos académicos o presentaciones. Aquí ya lo decíamos, recopilar información de investigaciones que se hayan hecho antes y sacar lo bueno y identificar errores para poder hacer la mejor investigación. La otra, por favor. 6. Continuar con el proceso. La investigación cualitativa a menudo es un proceso largo. Los hallazgos pueden llevar a nuevas preguntas de investigación y exploraciones adicionales. Nunca termina de ser una investigación completa, siempre se sigue informando más y puede que nosotros cerremos una investigación y alguien más puede iniciar una investigación que venga referente a nuestra investigación anterior. Es continua, nunca termina. La siguiente. Les voy a dar unos ejemplos rápidamente de las investigaciones sobre el enfoque cualitativo. Existen numerosos ejemplos de investigaciones cualitativas en una amplia variedad de campos. A continuación, proporcionaremos algunos ejemplos de investigaciones cualitativas en diferentes áreas. Siguiente. Psicología clínica, investigación cualitativa sobre las experiencias de las personas, historial clínico. Personas que viven con trastornos de ansiedad, explorando cómo afectan su vida diaria y estrategias que utilizan para hacer el frente. Esto es de las historias clínicas, llevar un registro clínico para después tener un conteo o hacer un muestreo y cantidad de personas en este caso, la variable que queremos investigar. Siguiente. La psicología educativa, estudio cualitativo sobre las percepciones de los maestros, sobre la motivación de los estudiantes en el aula, incluyendo desafíos y estrategias para fomentar la motivación. Siguiente. La antropología, investigación etnográfica en una comunidad indígena para comprender sus prácticas culturales, creencias y tradiciones. En relación con la medición tradicional y muchos campos de estudio como la sociología, ciencias políticas, estudios de género, psicología organizacional, comunicación y ciencias de la salud. ¿Para qué? Para llevar un registro de lo que estamos investigando. Teniendo en sí una gran cantidad, por ejemplo, de casos clínicos de personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo para identificar una estadística más a mayor si va en crecida, si es de forma ascendente o descendente, para tener mayor información sobre el tema del que estamos hablando. Para eso se utiliza la investigación o el enfoque cualitativo. Siguiente. ¿Por qué es tan importante hablar sobre el enfoque cualitativo? Bueno, pues la investigación cualitativa se utiliza para entender cómo las personas experimentan el mundo, para comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de personas de un grupo objetivo. Los investigadores optan por la investigación cualitativa. Era lo que ya decíamos. En todas las carreras, en todas las áreas y en todos los métodos de investigación es preferible el cualitativo. Ya nos decía la compañera Linda que es más manejable, ya que se utiliza una cierta cantidad de personas, es más cuantificable
o contable, por decirlo así, ya que de la manera cuantitativa es un proceso más largo y más extendido. Y por eso es más importante o más utilizable el cualitativo. Siguiente, por favor. Y esto ha sido todo. Espero les haya servido un poco esta exposición y que les haya quedado claro.